Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, hoy tengo un buen invitado. Va a ser un gusto escucharlo. Yo lo voy a escuchar porque en el medio de hablar de tanta violencia, mi solidaridad con el fiscal Nisman, como siempre, eh, pero ahora parece que estamos descubriendo la CIDE. Yo el otro día lo contaba, ¿no? Yo tengo 62 años este mes. Y cuando los militares gobernaban acá, nos volvían locos con los servicios, la CIDE. La CIDE es más vieja que el agujero del mate. Ahora parece que descubrimos que hay una CIDE, que hay gente secreto que vive estudio. Siempre nos ayornamos con cosas buenas. Y este fin de semana veo un personaje en televisión que choca, borracho. Lo quiero decir yo, se lo voy a dedicar a Beto Casella, porque sé que Beto, mañana lo pasa esto. Hoy le llamé a Ricky para avisarle. Beto lo va a pasar porque el Beto se va a encargar de editarlo. Yo no estoy seguro, tengo que decir esto para no tener una carta de documento. Pero vieron que un tipo chocó con 2,75 de alcohol en sangre y decía que era un servicio, que era de la CIDE, no sé qué pelotudez decía. Ahí lo tenemos al tipo, a ver si se ve la cara. Bueno, este tipo, míralo, Gustavo, este tipo que hace faqueo a la cámara, este idiota, si se le puede ver la cara mataría. Bueno, yo le voy a decir quién es este tipo, me parece. Yo soy muy fisonomista. Usted ponga el pelo blanco a este tipo. Usted tiñale el pelo que está teñido de negro, porque ese pelo no es natural. Y después le voy a mostrar una imagen. Ahí está, este mismo tipo. Exactamente, este tipo, ¿saben quién es? Me parece, creo, supongo, para la justicia, que es el mismo que salía en Crónica hace 5 años, con la gorra de la vuelta que volcó en Palermo, diciendo que era productor de Los Ratones Paranoicos. Si es el mismo y un juez no le saca el registro de por vida, estamos perdidos. Fíjense la cara del tipo, se parece a Miguel Ángel Trelles, un poco van a ver la cara del tipo y díganme ustedes, ¿no? Qué sé yo, opinen. Cuando pasemos la otra imagen, cuando la tengamos, la de Crónica, este tipo ahora, a cualquier hora, y tomé alcohol y... ¿Tomaste mucho? No, lo que tomé de todos lados. Todo el tiempo tomé alcohol. ¿Estás sin dormir? No estoy yendo. fíjate cómo se saca el sombrero. Yo te digo, yo soy maestro de ratones para el 2. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me escuchás? Soy maestro de ratones para el 2. Lo que pasa es que estos son... Es el mismo. O sea... Gustavo Gravia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué opinas, Gustavo? ¿Es el mismo? Tiene cierto... Pensá que son 6 años de diferencia. Sí, tiene una fisonomía parecida. Igual me llama la atención, en caso de que se compruebe que sea el mismo, que no le hayan sacado el registro ese día, con una sanción, porque si estamos hablando de 6 años, a mí me parece que una persona que volcó con un nivel de alcoholemia tremendo como fue en su primer hecho, ¿cómo estarán hechas las leyes en la Argentina para que esa persona 6 años después, en caso de que sea el mismo, siga manejando, ¿no? Volcó con el mismo tipo de auto, del mismo color también, y de la misma forma. Ahora, yo hoy lo estaba mirando, y mira vos, más que por la cara, chicos, si tenemos el audio de esa nota, cuando el tipo habla ahora, el fin de semana, pásenla con audio, que quiero que escuchen, porque yo soy muy fisonomista para las voces, como vos, tenemos mucho registro de voz cuando laburás en radio. Y yo esa voz la conozco. Y me decía el productor de Beto, Ricky, que Beto también dijo, ese tipo lo conozco de algún lado. Es ese mismo ciudadano, me parece. Habría que investigarlo. Sí, primero habría que investigarlo. Segundo, lo que habría que hacer es sacar el registro, sea o no sea el mismo. Igual, a los dos hay que sacar a los dos. Si son dos, hay que sacárselo a los dos. Y si es uno, hay que sacárselo. Pues, tendrían que haber sacado en su momento y habría que sacárselo ahora. 2,75 en sangre es una barbaridad. Es una locura. Es una locura, no es que tomó un vasito de más. Cualquier persona que toma eso y sale a la calle a manejar, sale directamente a matar. Sí. Sale directamente a matar. Y cuando la defensa que tienen ellos judicialmente, que es homicidio culposo, yo no quería matar, cuando tenés 2,75 y saliste a manejar, sos culpable. Querías matar. Claro. Querías matar. Si vos saliste tan borracho a manejar, es porque querías matar.
No hay otra Hay forma, premeditación. no hay otra forma de entenderlo. Si lo entendés de otra manera, me parece que estamos siempre protegiendo al victimario en vez de proteger a la víctima. Me cierran la puerta, chicos, que del cine continuado, gracias. Vos sos director de la revista Olé. Editor, Editor. Uno de los editores, digamos. Uno de los No, editores el de Olé. director se llama Especialista en Leonardo violencia del fútbol. Claro, yo soy el especialista en violencia del fútbol en el diario Olé. ¿Sabes qué siento, Gustavo? No sé si vos lo sentís, que en este momento de la Argentina todo se va encadenando. La violencia, los violentos, los agresivos y las agresiones, los barra brava y los mafiosos. Se está hablando mucho de mafia, ¿no? Hay mafia de esto, mafia del otro. Vení, tranquilo, serví el café tranquilo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien. Martín. Martín es mi nombre. Bueno, muy bien. Dale al señor, que es el invitado. Muy bien. Gracias, Martín, Gracias. muy amable, ¿eh? ¿Qué tomás, sacarina o azúcar? No, lo tomo así, amargo. ¿Amargo? Sí. Chau, gracias. Bueno, decime, a ver, arranquemos de cero con la violencia y los violentos, porque así como podemos convivir con este borracho que anda por la calle, podemos convivir con matones, tipos que matan gente, que andan armados. Hay algo interesante en lo que vos marcaste, que tiene que ver con cómo se encadenan los tipos que están en la tribuna, que son los violentos, los mafiosos, los asesinos, con toda la ramificación de la violencia que hay en Argentina en los últimos años. De hecho, si vos vas a buscar todos los crímenes políticos y sindicales que hubo en la Argentina en la última década, la mano, el brazo ejecutor, siempre fue un barra brava. Claro, porque se habla de sicarios. Sí. Bueno. A ver, triple crimen de Unicenter. Un caso que aún hoy no se descubrió y que hace unos años conmocionó a la sociedad. Los investigados eran miembros de la barra brava de Boca. Entre ellos uno de sus jefes en aquel momento, que era una persona uruguaya, llamada Richard William Laluz Fernández. El crimen de Mariano Ferreira, que según la presidenta fue la bala que terminó de matar a su marido Néstor Kirchner. El asesino es un barra brava, el payaso Sánchez, barra brava de Está Racing comprobado. Club. Sí, eso está en la justicia, se comprobó y fueron condenados dos barra bravas, el payaso Sánchez, Gabriel Sánchez de Racing y Harry Favale, otro barra brava de Defensa y Justicia. En la muerte de hace aproximadamente 1 año y medio, en el sindicato de Atilra, que son los trabajadores de la industria lechera, que se agarraron a los tiros en Rosario, el brazo ejecutor del disparo que terminó con la vida de uno de los manifestantes del sindicato fue el chino Raúl Cazón, que era miembro de la barra brava de Newell's Old Boys de Rosario. En lo que fue el gran enfrentamiento a tiros, por ejemplo, en la Quinta de San Vicente, cuando se hizo el traslado. Sí, claro que el juez dijo que tiraba una pared, no sé cómo vio que tiraba una pared. No sé cómo vio que tiraba una pared, pero no importa. Las dos facciones se habían enfrentado, que por un lado estaba Camioneros y por otro lado estaba Wocra. Camioneros tenía a la barra brava de Independiente, que eran los que efectivamente tiraban, y la Wocra tenía a la barra brava de Cambaceres y Estudiantes de La Plata, que eran los que tiraban del otro lado. De hecho, vos ves hoy el paravalancha de Independiente, por dar un caso, y el que está subido al paravalancha de Independiente es el custodio personal de Moyano. Y así te puedo llevar a todos los políticos, a todos los sindicatos, todos ellos trabajan con lo más sucio del fútbol, que son estos violentos, que yo creo que nosotros llamamos violentos o barra bravas, y en realidad es un ejército. Sí, y es una definición bastante naif para lo que hoy son. Claro, porque vos encasillás dentro del barra brava un gordo con un choripán, ese que muestra Beto que se agarra la panza. Claro, no. Son pibes pesados. Son muy pesados y se hicieron muy pesados a partir de la última década y media, te diría yo, desde mediados de los 90 en adelante, porque empezaron a ser contratados cada vez más por los partidos políticos, cada vez más por los sindicatos. Muestre la última conversación de Delía. Sí, donde decía que había llevado a los barra bravas, no sé de qué club, de All Boys, le había pagado pagado unos pesitos. Sí, 25.000 pesos a la barra brava de All Boys para llevar gente a los actos. Esa es la forma de financiación.
si vos vas a las causas judiciales, por ejemplo, la causa judicial que está ahora, que está reflejada en el libro sobre la asociación ilícita de Boca, se ha demostrado que los giros de dinero que le ingresan, el flujo de dinero que entra en las causas después de cada partido de Boca de local, a las cuentas de la Barra Brava, ingresa casi 500 a 600 mil pesos por partido. Gana más que un jugador, Barra Brava. Están ganando una fortuna, no es de ahora, es de hace un tiempo, porque cuando a mí una vez me dijo Rafael Diceo, vos sabés que quiero ser honesto, estuvo acá, me cayó bárbaro. sí, es un encantador de serpiente. Encantador, sí. Rafael Diceo es un encantador de serpiente. Ahora es un encantador de serpiente que estuvo preso por violencia en el fútbol, tiene otra causa abierta por violencia en el fútbol, tiene una causa abierta por asociación ilícita. Entra, se sienta y te cuenta anécdotas y vos probablemente te quedes maravillado. Ahora, después es parte de este grupo mafioso que hoy por hoy domina el fútbol y que ha producido, además, algo que es insólito en el mundo entero y que acá en Argentina se ha tomado como política de Estado, que es la prohibición de que la gente vaya de visitante a la cancha por la violencia en el fútbol. Digo, no es una derrota menor la del Estado, no es una derrota menor la que le infringieron los violentos al Estado argentino, que termina diciéndole a la gente que le gusta el fútbol: perdón, no vaya a la cancha, yo no lo puedo cuidar, si va no sé si puede volver, y como no quiero tener problemas, no quiero tener más muertos, porque estoy teniendo de 17, 18 muertos por año. A ver, la gente cree, claro, ya está tan naturalizado que vos decís 17, 18 muertos por año y nadie se escandaliza. Es una barbaridad. Nadie se escandaliza. No. Es un número tremendo. Y eso es lo que está sucediendo en la Argentina en estos tiempos. ¿Sabes lo que yo noto? A ver si vos, que sos el estudioso, porque yo lo estoy observando ahora, más con lo del fiscal. La Argentina es un país desarmado, ¿viste? O sea, no tenemos fuerzas armadas. Tenemos una gendarmería, una prefectura que está para pedirte la BTV, registro, zorros grises. Sí. Y me siento a veces inerme ante cualquier ataque exterior. Y de hecho no va a haber nunca un ataque exterior acá, pues somos un país de paz, pero tenemos un ejército. Yo hace muchos años decía en radio, y se me reían, hace 15 años, 16, cuando empecé en Radio 10, hablaba de la formación del ejército de las tinieblas, ¿no? Grupos armados que funcionan como mercenarios, como la legión extranjera. Lo peor de cada casa va a la legión extranjera, le perdonan todo, que haya estado preso, que haya sido violador, un hijo de puta, puede llevar un arma, si va preso le ponen el abogado, legionario. Y yo hoy noto que se me van juntando, cuando se habla tanto de mafias y manos ejecutoras y servicios, y el borracho este que dice que es de la CIDE y se choca y se manda arriba de una vereda con el auto y dice: soy servicio, boludo, déjame hablar con el comisario. Y digo, pero y nosotros pagando impuestos. Entonces, y veo que no es nada más que la barra de Boca, la barra de Tigre y la barra de River. Veo que es un ejército que son el que murió en casa, el Chorro, era de la barra brava de Colegiales. Claro. ¿Entendés? Entonces veo que es jodido, ¿viste? Porque... Si yo te muestro el prontuario, vos agarrás cada paravalancha de cada barra y ves el prontuario que tiene esa gente, te agarrás la cabeza, porque todos han tenido o secuestros extorsivos, robo a mano armada, salideras de bancos, entraderas a casas, y la gente no termina de entender, porque los que están arriba del paravalancha, yo creo que en algún punto son un exponente de determinada cuestión social que hoy hay en la Argentina. La gente no termina de entender quiénes son esas personas, sigue creyendo que son los que lideran los cánticos de la tribuna. Y el gordo cicatriz. Claro, y no se dan cuenta que en realidad son delincuentes de alto voltaje, como además te di ejemplos concretos recién, que lo único que hacen son sus negocios en la cancha porque les paga el Estado, les paga todos los servicios que ellos hacen para el Estado, como ser un ejército en tinieblas, se lo paga con la impunidad para que hagan los negocios en la cancha. Mirá, hay un ejemplo clarísimo que tiene que ver con la derrota del Estado y cómo no puede controlar esto. Fútbol de verano en Mar del Plata, estamos en un año electoral, no querían un problema, la provincia no quería tener un problema en Mar del Plata. Imagínate que iba a afectar obviamente la imagen del gobernador. ¿Qué haría cualquier persona que utilizara el sentido común? Bueno, vienen estos muchachos, primero
Si tienen causa, yo no los dejaría ni siquiera ingresar a la cancha. Pero supongamos que vienen, los controlas y al primero, que a la primera moneda que vuela, va preso. No hicieron eso. Lo que hicieron fue pactar antes. Pagarle. Pactar antes con ellos para que no hubiese con los delincuentes. Y no es solamente, no estoy hablando solamente en este caso del Estado provincial, de la provincia de Buenos Aires. Esto sucede en todo el país. Y sea del color político que sea, sucede en la ciudad de Buenos Aires, que está gobernada por un partido político. Sucede en la provincia de Buenos Aires, que está gobernada por otra. Sucede en Córdoba, en donde tuvieron el tupé en la legislatura cordobesa de darle un premio a la barra brava de Talleres de Córdoba, cuando Talleres de Córdoba ascendió, diciendo que había sido un accionar fundamental el de la tribuna para que Talleres pudiera conseguir ese logro. Un año después se lo tuvieron que sacar. ¿Sabes por qué? No. Porque la barra brava de Talleres mató 2 personas, los mismos a los que recibieron la legislatura con honores. Los dejaron salir al balcón para que le hablen a toda la gente de Talleres que se había agolpado como héroes, y a los que le dieron una plaqueta por todo su trabajo en pos de la fiesta en la tribuna, mientras todos nosotros decíamos, es una locura lo que están haciendo. Estos tipos estuvieron presos, uno había estado preso por ser violador, otro había estado preso... Lo peor de lo peor. Bueno, ellos decían, no, se regeneraron. Bueno, un año después, Córdoba se dio cuenta que esa misma gente no había cambiado. Mataron a 2 personas en Villa Carlos Paz y recién ahora se está elevando esa cuestión a juicio. ¿Quién es más fuerte, el Congreso o los barra brava? Y es difícil porque los barra bravas están dentro del Congreso. Son custodios. Sí, es difícil verlo como cuestiones separadas. Cuando vos ves que desde el Estado argentino se impulsa una ONG llamada Hinchadas Unidas Argentinas, con una ristra de delincuentes de todas las hinchadas, y que les dicen, bueno, los contratamos para ganar la calle, porque estamos complicados con esto. Ustedes nos ganan la calle, nos traen gente a los actos, atemorizan a los contrarios y además me hacen el trabajo de pintada política, todo eso. Y como pago esto, yo les pago el mundial. El mundial van todos gratis. Y efectivamente, yo fui el que denuncié eso. Recuerdo en su momento a quien por entonces, bueno, hoy volvió a trabajar en el gobierno, pero Aníbal Fernández, que me denostó públicamente, y finalmente se dio todo como yo había contado. De hecho, después pude mostrar cómo habían viajado al mundial 170 barras con todo pago. E insisto, no es solamente el partido que gobierna, porque el partido que gobierna en aquel momento fue el que organizó toda esa movida. ¿Quién era? El kirchnerismo. Sí, pero también pasó con Duhalde, pasó con Alfonsín, pasó con Menem, pasó con todo. A ver, recordar. No es para salvar a los kirchneristas, pero recordar lo lógico era que no lo use Kirchner. No. Que lo corte. Es difícil, pero ¿no? Cuando todos, el primer discurso de Kirchner fue: acá está la gloriosa Guardia Imperial, que tenía a 19 personas acusadas del asesinato de un chico que se llamaba Gustavo Rivero de Independiente, causa que... ¿Y quién era la Guardia Imperial? Los que estaban ahí. La barra brava de Racing, que estaba ahí, él les hizo un saludo muy afectivo. Y yo decía, ¿cómo se pueden sentir los familiares de las víctimas? ¿Cómo se pueden sentir los familiares de las víctimas cuando en un discurso la presidenta Cristina Kirchner habló de los maravilloso que eran los muchachos que se subían al paravalancha? Y yo lo primero que dije, esto fue hace 2 años, dije, lo vamos a pagar con sangre esto, porque le está dando un cheque en blanco, y a sabiendas, yo estoy seguro que la presidenta no tenía la menor idea de... No, los vio como hinchas, como yo. Sí, no tenía la menor idea, porque no es una persona que como vaya a vi la al cancha. Rafa cuando vino, un tipo macanudo, divino. Muy mal asesorada, y eso les da carta blanca. Pero insisto, no es de este gobierno. Si vos vas para atrás, bueno, Menem llegó a jugar al fútbol con la barra brava de Boca. Sí, yo claro. Cuento en el libro, hay anécdotas tremendas de cómo la relación entre Menem y la barra brava de Boca y la barra brava de River era umbilical. Y si nos vamos más atrás, en la época de Raúl Alfonsín, la barra brava de Boca había viajado al Mundial 86, volvió a la Argentina para ver una final que jugaba Boca en medio del Mundial, y volvió otra vez al Mundial después de esa final de Boca. Hizo 2 viajes en avión y de vuelta, gente que no podía demostrarte que tenía un trabajo fijo, que le hacen el pasaporte antes de subir al avión. Sí, todo amparado en aquel momento por el gobierno, porque además cuando vuelve la selección campeona de Bilardo con Maradona, cualquiera que recuerde la foto de aquella época verá que la comparsa la lideraba la barra brava. Era la de época Boca. que estaba el abuelo. Era la época que estaba el famoso abuelo, que de cualquier manera es otro tipo de barra.
otro tipo de Lo que pasa, a ver, delincuencia. si yo digo, ya está tomando ribetes inconmensurables, o sea, desde el abuelo para acá, yo ya creo que es un verdadero ejército, porque si se juntan todas las barras bravas, hay que llamar a los marines más o menos para pelearle. Y son muchos, sí, son Muchos muchos. y en Muchos y muchos casos peligrosos. inescrupulosos. Muchos inescrupulosos y peligrosos, y han tenido un crecimiento sideral por dos cuestiones. La primera cuestión básica es que el fútbol explotó como un negocio muy grande económicamente. Por eso te decía, esto me decía Diceo, no te había terminado de contar la anécdota, cuando en una de las charlas que yo tuve con él me decía, vos estás equivocado, yo no me llevo mucho más que el abuelo, me llevo el mismo porcentaje del negocio. Pero creció. Me dice, ahora yo no tengo la culpa que el 10% de la época del abuelo sea un peso y el 10% de esta época sean 100. Pero ¿qué es lo que ocurre con ese 10% que en vez de transformarse en 1 se transformó en 100? Cuando vos tenés mucha plata, tenés la posibilidad de empezar a comprar muchas voluntades. Entonces lo que antes era simplemente un barra brava, hoy se convirtió en un puntero barrial. Porque con tanta plata que tiene, compra muchas voluntades en barrios carenciados. Y con eso han armado ejércitos para lo que guste mandar, ejércitos que lo pusieron al servicio de lo más sucio de la política, o lo más sucio de la delincuencia. ¿Y qué fue lo otro que terminó por desbaratar o digamos desajustar toda esta situación? El ingreso del narcotráfico. Las barras y el narcotráfico están íntimamente ligadas. Pero íntimamente ligadas. Todo el mundo habla del narcotráfico en Rosario. Bueno, vayan a ver la relación que hay entre el narcotráfico y las barras bravas y van a entender un poco más quiénes son cada uno. La familia Cantero, de la cual tanto se habla siempre en función del narcotráfico y no se habló nunca en función de sus negocios dentro del mundo del fútbol. Han tenido jugadores, han tenido injerencia dentro de los clubes y muchos de los crímenes que se han producido se han dado por el famoso territorio. Yo quiero este territorio y este territorio de tal. Bueno, esos territorios, esos soldados que van a buscar esos territorios, son todos miembros de la barra brava, tanto de News como de Rosario Central, a tal punto que en el cumpleaños de 15 de una de las hijas de Cantero, en una de las mesas principales estaban sentados codo a codo el jefe de la barra brava de Rosario Central y el jefe de la barra brava de News, porque la gente se cree que hay diferencias, que el barra de News no se puede sentar con el barra de no, Central, se divide que el de en Boca, la zona. que el de Boca, claro, Era como la mafia de Chicago. no se dividía en pelean la zona. no se pelean Mirá, entre ellos, se a dividen ver, la zona. Creo que la única forma de entender este país es ver El Padrino 1, 2 y 3 una vez por mes. ¿Vos te acordás cuando querían llevar la droga a Miami, a Las Vegas? Y no, droga no, pero puta sí. ¿Cómo se dividen los capomafia? Bueno, en este momento a veces parece hasta risueño para el que te ve y te escucha, porque todo lo que vos contás lleva a la injusticia, y la injusticia es la muerte de un fiscal, por lo que sea, ¿no? Nosotros nos asombramos cuando aparece un fiscal muerto, pero llegamos al punto terrible de tener un fiscal muerto, que para la democracia es un punto terrible, precisamente porque permitimos el crecimiento pasó a ser la delincuencia en los últimos años como una gracia o como una forma de vida o como una justificación de la marginalidad. Y gente, ¿qué querés? Lo único que puede hacer es ir a la cancha, por decir, son tipos que van a putear ahí porque es la represión que tienen en sus casas. No. El victimario lo transforman en una víctima. Claro. Y no es así. No es así. No es así. Además, para todo uso. Sí, y para todo, absolutamente para todo uso. Yo además planteaba, el año pasado yo tuve que dar una conferencia en Tecnópolis, había 10.000 personas, y yo les planteaba algo a la gente que siempre se lo planteo a los grupos de hinchas, de las subcomisiones de hinchas, que no son barras, son los hinchas que realmente quieran el club, que vienen a pedir una mano porque se los infiltra la barra, porque tienen negocios. Entonces yo digo, los gobiernos no van a hacer, pero no este gobierno, ningún gobierno va a hacer nada para parar esto, porque es un negocio. Además, de una caja negra. Si le dan vuelta, lo voltean. Sí, pero además no solo por eso, porque la caja negra que mueve el fútbol es gigantesca, en realidad es mucho dinero. La gente se cree que tiene el negocio de los trapitos, ¿cuánto pueden sacar? No. ¿Cuánto pueden sacar entre lo que venden de droga, lo que sacan por el estacionamiento ilegal, todo el merchandising ilegal? Todo eso pertenece a la barra brava, toda la reventa de entrada pertenece a la barra brava. Ahora, creer que ese dinero es solo de la barra brava es un error. Ese dinero financia un montón de cajas ilegales.
Por ejemplo. Por ejemplo, la policía. Pero esto no es algo que se me ocurre a mí. No. A ver, están las causas judiciales. Está elevado a juicio el comisario que era el de la comisaría 24. La comisaría 24 tenía jurisdicción en donde la cancha de Boca está elevado a juicio por relaciones espurias con la barra de Boca, porque lo descubrieron teniendo negocios con la barra. Lo mismo con el comisario de la 51, de River, también. Y el jefe de la brigada de River, de apellido Ponce, también están elevados a juicio por tener relaciones y negocios non santos con la barra. Ahora, Bernie, en una de las realmente medidas que yo apoyé hace 2 años atrás, decidió disolver. A ver, había un departamento de la Policía Federal que supuestamente se dedicaba únicamente a controlar la violencia en el fútbol. Que eran los contratados para los partidos. Claro, la disolvió, se llamaba Eventos Deportiva Federal, la disolvió porque dijo, son todos corruptos. Claro, porque era el negocio de contratar a los policías para el evento. Claro, y dejaban hacer, no solo dejaban pasar todo, ¿por qué? Porque ellos sabían 2 días antes que se iba a producir un choque entre la barra de Boca y habían cobrado dinero para no pasar esa información. Sí, ¿sabés cómo terminó ese choque? Porque la policía tenía el dato y no actuó. 2 muertos. Si no, no se puede entender cuando vos viajás a Miami o a Punta del Este encontrarte con tantos excomisarios. Viste, vos lo ves, con el pelo rojizo, el auto último modelo convertible en Punta del Este o en Miami. Ahora, también tenemos que hablar de qué es lo que hace la justicia. Yo el otro día hablaba con el secretario. Lo contás, después tengo una tanda de 3 minutos y volvemos tranquilo. Decime después con quién hablabas. Y este programa de hoy, que me encanta, es un poco para comprender que dice, pero puede haber servicios en la Argentina, Irán, Siria, pará, que tenemos pibes que viven a la vuelta de tu casa, y además los permisos, ¿no? Por ejemplo, en Olivos, en Pelliza y Panamericana, que mañana casualmente me tengo que encontrar con el intendente para hablar de esto, es zona liberada. Te roban, y dice, pero ¿por qué zona liberada? Y sí, porque esos llevan votos. Y después cuando vos vas a la Villa Melo, el pasaje de la muerte atrás de Tecnópolis, sí, son todos barra brava. Todos barra brava. Y ahí hay ametralladora, pistola, bomba, granada. Nunca ves un policía, nunca ves un patrullero, pero ves ahí los camiones para la cancha. Sí. ¿No? Y ahí se guardan las armas, los cuchillos, todo. Es terrible, yo lo conozco, como vos. ¿Tuviste amenaza de muerte alguna vez? Tuve algunas. Sí, no, en realidad, a ver, tiene que ver también con cuánto uno le da importancia. Yo la verdad que la única amenaza a la cual yo le di entidad de amenaza, porque la verdad que los barra brava que te llamen por teléfono o te insulten, es normal. Sí, digo, son gajes del oficio a esta altura, pero yo había hecho una investigación porque la barra brava de River tenía una guerra tremenda que derivó en muchas muertes. Quizás el nombre más conocido para toda la sociedad es el nombre de Gonzalo Acro, que fue un caso muy famoso. Sí. Y yo logré, investigando y metiéndome en las frecuencias policiales, saber qué policías eran los que estaban en connivencia con la barra, liberando las zonas para que se pudieran enfrentar y se pudieran hacer esos negocios espurios. Y publiqué la información en el diario Olé, y a partir de ahí la policía te amenazó. Claro, sí. Porque cuando es la policía más brava que cuando tiene los barra brava. Y no eran amenazas, claro, porque el barra te llama a tu casa, o te llama a tu teléfono celular, o te llama al diario. Cuando vos ves que hay seguimiento sobre tu familia, cuando ves que hay algún tipo de cuestión mucho más brava, que te dicen, acabas de dejar a tus hijos en el colegio, y efectivamente los acabas de dejar, cuando te llaman y te dicen, tu mujer está comprando una docena de facturas en tal panadería, y efectivamente mi mujer estaba en esa panadería, y en realidad lo que uno hace es poner más atención. Yo también, hay que decirlo, no haría este trabajo seguramente desde un medio barrial pequeño, trabajo para un medio grande, para un medio muy grande, para la mayor corporación probablemente de Medio-América. Y entonces, ¿cómo terminó la cuestión? Tuvimos una reunión con quien en aquel momento era el ministro del Interior, de quien dependía la Policía Federal, con el jefe de la Policía Federal, y a mí lo que me llamó la atención es que ellos dijeron, nada,
quédese tranquilo, No va que a pasar nada. no va a pasar nada, que esto se resuelve. Me habían hasta hackeado la cuenta de mail del diario, y la cuenta de mail del grupo Clarín tiene un nivel de seguridad muy alta, es decir, estamos hablando de una infiltración bastante fuerte. Y extrañamente, después que ellos me dijeron no va a pasar nada, me habían ofrecido custodia, se la rechacé, ellos son los mismos policías, es como la custodia de Nisman. Claro. Y al otro día, ¿qué pasó? Desaparecieron las amenazas. Y alguien me dijo, ¿sabes qué pasa? Es que vos tocaste creyendo que roban para ellos. Cuando se roba tanto, en barras tan grandes, se roba para arriba. Claro, yo he conocido tipos en este trabajo que han trabajado 8 o 10 años para la policía, hackeando teléfonos, cuentas, y yo no entendía de qué se trataba. Privados, no de ACIDE. La policía le paga, le dice seguime a este tipo, pinchar el teléfono. Todos somos observados permanentemente. Sí, de eso a mí no me cabe la menor duda, porque de hecho alguna vez hasta me mostraron en asuntos internos lo mío. Yo decía, ¿cómo puede ser? Y las campañas de difamación. Sí, que son permanentes. Vos sabés que ahora vamos a la tanda, pero yo noto una cosa, el fenómeno Nisman, ¿no? Todos los que luchamos contra la droga, todos los que luchamos contra este ejército de las tinieblas, lo llamaría yo para no clasificarlo con ningún nombre, a partir de la muerte de Nisman, no sé si como homenaje o por qué, estamos empezando a invitarnos, estamos empezando a aprender a hablar. No ponemos la tele a ver quién habla, estamos empezando a salir de todo lo que investigamos y sabemos, porque acá se sabe todo. Sí, lo que pasa es que uno espera que esto no sea pasajero, ¿no? Que Dios sea... quiera. Que Dios quiera que digamos, entendamos en serio que la República debe ser otra cosa. Dios, esté quien esté en el poder, claro, porque esto no es. Yo cuando pasó lo de Nisman, lo primero que pensé es ¿cómo la presidenta no se pone al frente del reclamo? ¿Cómo no se pone al frente del reclamo? Esto es más allá de lo que uno piense de la causa y de cómo la llevó Nisman adelante, porque la verdad, yo después de leer las 300 páginas digo, bueno, tiene indicios, no tiene pruebas concretas, tiene indicios. Ya vamos, tenemos la tanda, ya bueno, creo que lo que vos dijiste de la presidenta, de Menem, de Alfonsín, yo creo que Menem ni quería jugar a la pelota. Yo creo que hay un dejo, como los presidentes de Norteamérica con Al Capone, hay un dejo de temor, hay un dejo de tampoco quiero mostrarme mucho porque por ahí me terminan haciendo un feo. Yo creo que son armas de doble filo. Esto es como estos chicos que hacen archivo de imágenes que Diego Virs. Hoy labura para vos, haciendo mierda a Lilita Carrió. Pero mañana labura para Lilita Carrió haciéndote mierda a vos con todo lo que grabó. Sí, claro. Ellos manejan eso, son así. Ese es el trabajo de la Secretaría de Inteligencia, y ese, aunque parezca que no tiene nada que ver, es también el trabajo de los barra bravas. Exactamente. Ahora venimos. Habla del presente, solo dice que la gente que se envidian son despojos. Bueno, muy bien, estábamos sacando conclusiones de detective privado, ¿viste? Porque uno saca conclusiones de detective privado. Este caso del fiscal Nisman nos ha llevado a todos a hacer Sherlock Holmes, ¿viste? Que vos pones la televisión a las 24 horas y todo el mundo tiene pistas, pruebas, posibilidades. Sí, lo que pasa es que desde cuando se abre la posibilidad de trabajar como Sherlock Holmes desde la primera magistratura, recordemos que la presidenta primero dice por Facebook que es un suicidio, después dice para mí es un asesinato. Pero yo lo comprendo eso, ¿sabes por qué? Porque estamos todos despelotados. Pero todos, me parece a mí, tenemos distintas responsabilidades. Obviamente la responsabilidad de la presidenta es una, y mismo la responsabilidad de los periodistas que cubren el caso es otra. De hecho, muchas de las cosas que han circulado en el último tiempo, en la última semana, después han sido desmentidas en los hechos fácticos. Sí, pero acordate que a Menem se murió el hijo y dijo que se había caído con el helicóptero, y ahora, después de 20 años, dice fue un atentado, ¿no? Sí, o sea, son todos un poquito tarde, ¿no? Pero yo lo que creo es que en este país los presidentes a veces son los últimos en enterarse de algunas cosas. Porque no quieren, porque no pueden, porque tienen un séquito tan cerrado alrededor que para no quedar mal se la venden cambiada, ¿no? Les da miedo decir murió el fiscal y dijo, se lastimó 2 dedos, me olvidé. Está bien, pero fíjate lo que es este país, que estamos hablando de le mataron a Menem, a su hijo Carlitos Jr., nunca tuvimos una resolución judicial. Poli Armentano, nada. Lourdes Di Natale, nada.
Echegoyen, el brigadier Echegoyen, Tampoco nada. Ahora Nada, se me fue nunca el apellido, nada. el caso IBM, que se me fue el apellido, ahora de verdad lo encontraron, suicidio, ahorcado en la costanera. Sí, nada, nada. con 2 puñaladas en la espalda. Y así todo. Entonces, la calidad de la democracia argentina, en algunos aspectos, vos decís, bueno, parece ser en cuestiones fundamentales una democracia formal, porque si no podemos tener algunas cuestiones básicas de seguridad y de institucionalidad, y que la justicia pueda determinar quiénes son los autores, en este caso, por ejemplo, del atentado a la AMIA. Pasaron 20 años y no sabemos Igual, absolutamente vos fíjate que a mí me da nada. mucha gracia, porque ahora lo redescubrimos la AMIA, ¿no? Parece que fue ayer. Y fue hace 20 años. Fue 20 años. Hace 20 años que no tenemos justicia. Entonces, a mí eso es lo que me da mucha bronca, porque parece que, che, viejo, hace 15 días pusieron la bomba en la AMIA, todavía no sabemos nada. No, hace 20 años. Bueno, pero también hay toda una red de protección y una red de gente que no quiere trabajar o trabaja mal. Yo sé que va a parecer una banalidad lo que te voy a comparar, pero hace 2 meses, sí, en noviembre, fin de noviembre, fue el jefe de la Barra Brava de Huracán a juicio. Un hecho de violencia en el fútbol. Los 3 policías que tenían que declararon y favorecieron absolutamente al jefe de la Barra Brava. No se acordaban del hecho porque había pasado mucho tiempo, había sido 3 años atrás, ya no se acordaban qué era lo que había pasado. Les mostraban las imágenes de lo sucedido, del tremendo enfrentamiento que había habido en la cancha, y que no, me parece que es, pero no podría certificarlo. Y después empezaron a darle coartadas al jefe de la Barra Brava de Huracán hasta que consiguieron que el fiscal, Que quede todo en la nada. quedó todo en la nada. Si el fiscal hubiese investigado, hubiese sabido, a ver, si un periodista lo sabía, yo digo, el fiscal tiene muchas más armas que un periodista para investigar, hubiese sabido que de los 3 policías que se presentaron a declarar, 2 habían sido exonerados de la federal tiempo atrás por tener negocios impropios con la función. ¿Con quiénes? Con los Barra Bravas. Y el tercer policía, que todavía seguía en actividad, tenía como abogado defensor al mismo abogado que en ese momento estaba defendiendo el Barra Brava. Entonces, yo me preguntaba, ¿desde qué lugar trabajó este fiscal? ¿Cuánto le importó el caso? ¿Cuánto le importó que el jefe de la Barra Brava de Huracán, que había cometido todo esa cantidad de ilícitos en la cancha, fuera preso? ¿O será que como a él no le tocó, como él quizás no va a la cancha? Y bueno, esto tiene que ver, Gustavo, con la marcha de los fiscales. Yo estoy con total solidaridad con la familia. Me rompe las pelotas soberanamente que esté diciendo le tiraron un muerto. Hay un fiscal muerto, no tiraron un muerto. Hay uno, ¿no te parece que es un poco? Y la primera víctima de la familia, ¿no? Claro, y además están las hijas, está todo, y están los boludos en televisión diciendo, ¿a quién le tiraron el muerto? ¿Le tiraron el muerto? No, pará, estamos hablando de un hombre que estaba vivo hace 20 días, lo mató la injusticia o se murió por la injusticia. Pero esto que vos decís el fiscal, cuando la gente vaya a marchar con los fiscales, acordémonos que los fiscales se cagaron en la tapa del piano en muchos casos. No voy a hablar de mi fiscal Zárate en mi caso, que es un prolijo, es un lujo que tiene la Fiscalía de San Isidro con Novo a cargo, ¿no? Pero vos sabés que realmente ¿cuántas veces pasa esto? Que los fiscales dicen, pues, bueno, ya está bien, ya se cerró, no damos nada. Ahora que tocan a la puerta de los fiscales, nos preocupamos todos y tenemos miedo. Pero si los fiscales salen a pedir justicia, los médicos salen a pedir salud, y los policías salen a pedir seguridad, estamos en un problemita. Y estamos en un problema. ¿Entendés? Y los Barra Brava, fútbol el domingo. Sí. Entonces, discúlpame, esto y cierro. Yo vivo en Tigre, ¿no? El otro día uno se jactaba de ser amigo del hijo de Escobar Gaviria, que es muy simpático y vive en Tigre. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, el único país que aceptó a los nazis fuimos nosotros. Todos los nazis vinieron a la Argentina. En este momento todos los narcos viven en la Argentina. Algo nos está fallando, ¿no? Bueno, pero estamos fallando además como sociedad en una forma muy importante. Yo recordaba, te decía que había dado una charla en Tecnópolis el año pasado para 10.000 personas, y recordaba y le decía, no pidan del Estado, todos están pidiendo que les den seguridad de cancha, no pidan, actúen. Todos me decían, ¿cómo actuamos? Dejen de ir a la cancha. Yo me imaginaba, obviamente sabía cuál iba a ser la respuesta, pero yo me imaginaba un Boca River con toda la cancha vacía y solamente 1000 barra brava de un lado y 1000 barra brava del otro. Y eso lo replicás en Independiente Racing, lo replicás en San Lorenzo Huracán, lo replicás en un montón de partidos. ¿Cuánto
¿Cuánto falta en serio para que esa imagen le haga golpear fuerte a un gobierno para decir, tenemos un problema en serio y resolvámoslo, porque esta gente nos está mandando un mensaje muy fuerte? Ahora, cuando vos le decís a la sociedad futbolística, al hincha de fútbol, ¿querés resolverlo? Actúa. A ver, hasta ahora todo lo que hiciste no te dio resultado. Cada vez tenés menos derechos vos y más derechos los violentos. Bueno, actúa de esta forma. Dejá de ir a la cancha. Dejemos todo ir a la cancha y vemos qué pasa. Y te dicen, cualquier cosa menos dejar de ir a la cancha. Bueno, entonces... Bueno, pero vos fíjate lo que pasa los domingos. Una vez me acuerdo que dijeron, no hay fútbol, 2 fechas sin fútbol. Yo pienso que si hubiera habido un tsunami que se llevaba a la Argentina, no veía esas caras. La gente decía, ¿a vos te parece 2 domingos sin fútbol? Dice, pero si no se va a morir nadie porque haya 2 domingos sin fútbol. No, vos podés tocar un presidente. Hasta podés hablar una estupidez, como escuché hoy en televisión, de un supuesto golpe de Estado. Que se vaya, creo que Lilita Carrió, no sé quién dijo, una barbaridad. Pero no diga, nos quedamos sin fútbol, porque ya está, se acabó el país, no hay más bandera, no hay más próceres, no, ya nada te importa. Yo me acuerdo de cuando se lanzó el programa Fútbol para Todos, que yo decía, bueno, está en televisión abierta, puede ser un buen negocio. Sí. El fútbol por televisión puede ser un buen negocio. Obviamente que el gobierno no lo utilizó para hacer un negocio para la Argentina, sino que terminó siendo como un negocio propio para poner publicidad oficial. Igual se podía poner las dos. Sí. Se podía poner oficial y de la afuera. Sí, lo que pasa es que a nadie le calentaba vender. No, pero por eso, tío, podría haber vendido y podría haber hecho un negocio en serio. Pero cuando vos hablabas con quienes llevaban adelante el programa Fútbol para Todos, te dicen, anda a buscar las encuestas. ¿Por qué ningún candidato? Todos te dicen, bueno, veo qué hago con aerolíneas, puedo ver qué hago con el cepo al dólar. Fíjate algún candidato a presidente que te toca diga el fútbol. Que toque el fútbol. El fútbol no se toca. Y la sociedad ha involucionado, creo yo, en respecto básicamente a lo del fútbol, pero que se puede trasladar a otros sectores de la sociedad, en lo que se ha transformado. Yo digo, los hinchas se han transformado, en vez de hinchas de un equipo de fútbol, en hinchas de su hinchada. El otro día, volviendo a Diceo, volvió a la cancha. Si vos sí, porque no lo dejaban entrar. No, porque él tenía derecho de admisión por haber estado considerado como violento, por haber tenido condenas por violencia en el fútbol. Si vos ves la cantidad de gente que sacó fotos y firmó autógrafo con Diceo, entonces empezás a entender un poco todas las, o por lo menos esa fotografía de la sociedad futbolística argentina. Yo he visto en persona, años atrás, cuando Diceo era el jefe de la barra brava de Boca, como Diceo firmaba más autógrafos que Palermo, que era el goleador histórico de Boca. Bueno. Entonces cuando vos ves eso, empezás a entender un poco que no son, digamos, cuerpos extraños metidos en un organismo. Son es una emergentes. idiosincrasia. Es un emergente de lo que... Nosotros tenemos una sociedad corrupta. Claro, es un reflejo de lo que somos. Pero a veces el afecto no te deja ser pragmático en el periodismo. O sea, pero no voy a dar nombres para no herir susceptibilidades, pero no te olvides que a una persona que violó un pibe, que le partió el culo, hablando claramente, lo recibieron con una ovación cuando salió de la cárcel. Sí. O sea, esto te marca la patología del hincha, ¿entendés? A Maradona, con una promiscuidad increíble, digna del tipo más promiscuo de la Argentina, sigue siendo Dios y un ídolo. O sea, si la imagen de Dios tuya, yo lo quiero, digo, pero, o sea, lo quiero como goleador, lo quiero como tipo, pero no digamos que es un ídolo es Fangio, tiene que reunir una cantidad de cosas. Pero para el hincha de fútbol, imagínate, si un capo de barra brava viene con 2 cabezas en la mano así cortadas, no de la barra de enfrente, porque tampoco se pelea entre barras, y del que vende más falopa enfrente, no. Viene con las 2 cabezas, es un ídolo. Lo que pasa es que cuando el hincha lo que dice es, ganemos de cualquier manera. Si hay que pegarle al rival, le pegamos al rival. Si nos dan un penal inventado, festejemos que nos dan un penal inventado. Cuando es el triunfo antes que nada. Bueno, cualquier barrera moral se quiebra para conseguir ese triunfo. Eso habilita a todo. La mano de Dios. Claro. Metió el gol con la mano, qué genio, cómo se la metió, bueno, está cobrado. Eso es Argentina. Claro. Eso somos nosotros, porque también uno forma parte de esa sociedad. Eso es Argentina y hemos ido cada vez involucionando más en ese aspecto en los últimos años. Yo creo que llevado adelante
mi particular visión desde la década del 90, que terminó de destrozar muchos lazos que había, muchas utopías que había sociales, y que terminaron llevando a que la gente encuentre su identidad solamente en un grupo gregario que era la tribuna. Ya que no tengo un sueño colectivo de cambiar el país o de ser más justo o ser más solidario, bueno, ¿dónde se identificaban los pibes? Que cada vez estaban más marginados de lo que era el circuito de trabajo, más marginada de la sociedad. Se identificaban con lo único que se podía identificar, que no era el país, era ese equipo de fútbol, y ya ni siquiera era ese equipo de fútbol, sino la barra brava. La barra brava. Y eso terminó dándole un soporte ideológico. Porque la impunidad, Paco, sí, permisos, todo. Claro, viene a ser como la gran madre, viene a ser como un Estado independiente. Sí. Esto tiene que ver con los es talibanes. Hoy es un estatus, Claro. Ser parte de una barra brava te da un estatus hoy. Pero escúchame, hay amigos míos que me dicen, yo soy muy amigo de tal o de cual. Es como una cosa de, deja que hablo yo con este, no tenés más problema. Y los veo sometidos a los presidentes de los clubes. Yo soy muy amigo de Matías Patanea, nunca hablé de este tema porque no soy de River, pero los veo sometidos a tener que ir al diálogo. Esto es como los norteamericanos, ¿viste? Cuando hacían el fuerte tenían que ir con el jefe de SIUC a hablar para que no se los coman, ¿viste? Porque tenían que estar ahí. Ellos plantean siempre, el presidente de los clubes lo que te plantean siempre es que ellos son extorsionados y que los barras en realidad tienen un poder mucho mayor que la dirigencia del club, que la dirigencia política, lo cual es real, pero tampoco se hacen cargo de lo que ellos forjaron en todo este tiempo, que es ese famoso monstruo. Ninguno tuvo los huevos para limpiarlo eso. Nada, ninguno. Y no solo eso, muchos de esos son socios, porque las entradas que van a reventa también comen los dirigentes de los clubes. Hay una causa que aún no se ha terminado de mover en la justicia porque involucra a gente del poder, en donde el fiscal Campagnoli, que era el que la está investigando, había demostrado cómo dirigentes de River estaban en el negocio junto con los barra bravas y junto con la empresa de internet que vendía las entradas, y cómo se derivaban de entre 4.000 y 7.000, a ver, entendemos lo que estamos hablando, entre 4.000 y 7.000 entradas por partido para ver a River al circuito de la reventa. Estamos hablando de un negocio sideral. Hace poco, cuando se hablaba de traer de nuevo a los Rolling Stones a la Argentina, yo tengo una relación con Daniel Greenbank por haber trabajado juntos, y él era uno de los productores que estaba terciando para volver a traer a los Rolling Stones a la Argentina, y él me dijo, no, yo no los puedo traer a River, los tendría que llevar a La Plata. A River, ¿por qué no? Si siempre tocaron en River, digo, a uno siempre le queda mucho más cómodo, vive en Capital, le queda más cómodo llevarlo a River. No, es que cuando van a River hay que darle por función 5.000 entradas a la barra para que la revenda. Entonces yo hacía un número fácil, decía, bueno, una entrada para un recital, ¿cuánto vale? Pones 1.000 pesos, un promedio de 1.000 pesos. En la reventa, pongamos un número bajo la reventa, que la revenden a 2.000 pesos. Sí. Multiplica, un palo. Multiplica por 5.000. Un palo por función. Se hacen 5 funciones. 5 palos. Medio palo verde. En una semana. ¿Y eso se reparte entre 20 o 30? Sí. En una Ahora, semana. ¿qué pasa? Entonces después empezás a entender por qué se matan tantos en el fútbol. Y por eso después empezás a entender por qué la famosa violencia que sumale la falopa a eso. Además, sumale todo lo otro, digo. Pero más allá de eso, entendés por qué se matan y por qué la violencia, que para mí la verdad, ningún tipo de violencia es romántica, pero hay algunos que te dicen, no, la violencia era la de antes, cuando la barra de Boca se peleaba con la barra de River para robarle la bandera y para demostrar que era el guapo del barrio. Esa violencia no existe más en Argentina hace mucho. ¿Por qué? Porque la violencia ahora está para ver quién se queda con la canasta. Claro, y entonces esa violencia es adentro de la propia barra. Por eso todos los muertos que vos tenés en violencia del fútbol en los últimos años no es choque de barra, una barra contra otra barra, son todos adentro de la misma barra, porque hay mucho dinero en juego. Igual convengamos que estamos hablando del Estado. Cuando uno dice barra brava no es camiseta de fútbol, es Estado. Esto tiene que ver con políticos, tiene que ver... El otro día Miguel Ángel Tomás, que estuvo en la CIDE, dijo, hoy un sicario cuesta $5.000. Y uno no se pregunta de dónde saco $5.000, pregunta de dónde saco un sicario, de acá. De ahí, sí, de ahí claramente. Hablas y... Sí, pero los barras están llenos de gente. A ver, la barra brava, la actual barra brava de Boca se está nutriendo con una banda delictiva muy famosa de la década pasada en Argentina que se llamaba Los Gardelitos. Ah, sí, claro, muy famoso. Bueno, la familia Soria, que eran los capos de los Gardelitos,
están metidas hoy en la barra brava de Boca. Después había otro grupo delictivo que fue muy famoso también en la década pasada acá en Capital Federal, que se llamaba La Chocolatada, que la dirigía Alberto Alegre, el famoso Beto Alegre, un mítico ladrón de bancos, de secuestros. ¿Y por qué se llama La Chocolatada? Porque tenía a su cargo un grupo de chicos muy chiquitos que hacían un montón de trabajo con ellos. Bueno, esos chiquitos crecieron y hoy forman parte, ¿sabés de qué? De la barra brava de Boca. Vos vas a la barra brava de River. Yo recuerdo cuando hubo un recambio en la barra brava de River a comienzos de la década pasada, y yo empecé una serie de notas sobre quiénes eran los que estaban al frente de la barra brava de River, que era un grupo denominado la Banda de Palermo. Toda la gente tenía como caras Adrián Rousseau y los hermanos Schlenker, que eran como las caras famosas de la barra brava de River. Y yo iba a los que estaban inmediatamente atrás y decía, este tiene esto, este está preso por esto, ojo con esta gente, ojo, pues son muy violentos, acá están todos los prontuarios. Bueno, todos terminaron asesinando gente. De hecho, hay algunos hoy que están con condena perpetua. ¿Sabes lo que me escribía la gente de River? En aquel momento, claro, hasta que estalló la violencia, me escribía, no difames a nuestra barra, son los que nos cuidan cuando vamos a la cancha. Eso me escribía la gente de River por medio, además de una catarata de insultos. 4 años después, la barra brava de River ya tenía 5 muertos en su lomo. Ahora, estuvimos todo el programa hablando de las barras bravas. El último no es este. Es el último. Este es el último, la 12. Cómprelo, que acá está todo. Me parece, a ver, hacemos un plano corto acá. Buenísimo este libro. Acaba de enterarse de todo lo que estamos. La 12 se llama, aunque no sale, porque está. Ahí está, la 12. ¿A dónde están todas las librerías? ¿No? Sí, está en todas. Acá se entera de todo, hay cosas terribles. La 12. Ahora, yo tengo una cosa, Gustavo. Ya sabemos lo que pasa. Nunca la van a disolver. No. Porque es enorme. No la van a disolver porque además las utilizan para todo este trabajo, y además porque la verdad es que el narcotráfico, por más que nos digan no somos México, es cierto, no somos Colombia, es cierto, cada vez tiene más poder en la Argentina y tiene muchas relaciones, muchísimas relaciones con la barra brava, y tiene muchas relaciones con el poder político. Entonces no lo van a disolver. Vos agarrás los que trabajan como custodios de los políticos, el 80% son todos barra bravas. Ahora yo digo, la guerra contra el narcotráfico en el mundo está perdida. Sí, lamentablemente. Ya está, viste, al pedo decir agarraron 5 kilos, está perdida. Hoy el narcotráfico es socio de los gobiernos. Esto es la realidad, le guste a quien le guste. Yo hablo siempre del Mercosur y la Mercasur. No, yo creo que abrieron las puertas a Latinoamérica para blanquear la guita. Bueno, tráiganla para acá, nosotros hacemos la obra. El único vivo fue Evo Morales, que la puso en Bolivia. El resto se la dilapidó. Igualmente creo que hay que negociar. Y hay que negociar dos cosas. Que no sigan creciendo. O sea, creo que es como cuando vos tenés muchos perros, ¿no? Vamos a castrar, no los sacrifiquemos, pero castremos para no tener más, porque si no, no hay comida para todos. Tiene que haber una campaña de decir hasta acá, porque si no, un día van a ser gobierno. Lo que pasa que es difícil. De hecho, ya son gobierno. Claro, es difícil. Bueno, a ver, específicamente lo que es el mundo de los barra bravas, son gobiernos. Claro. Son gobiernos, tienen el poder. Tienen pases de jugadores, digo. Cuando vos, como club, permitís que un barra sea el dueño de los jugadores, que un barra maneje inferiores, todo eso, bueno, cada vez tienen más poder. Y es cierto que la guerra parece estar perdida, pero para mí, la verdad es que para mí no parece una opción lo que se está llevando adelante ahora, que es, bueno, pactemos con los barra para no tener violencia, que es en definitiva lo que se ha utilizado en este último pero si tiempo. no pactaste, arman un desastre. Son chicos difíciles. Sí, pero uno diría que sería mucho más fácil no pactar y ponerlos presos, ¿no? Y que la gente pueda volver a la cancha, porque pactan y cada vez tenemos más. Cada vez menos gente en la cancha. Yo digo, yo no tengo ningún problema. Supongamos que pactan y entonces tenemos la paz de los cementerios, pero tenemos la paz. Y cuando yo veo las estadísticas de este año te digo, pero Babi, pactaron y tenés 17 muertos. Entonces, ¿de qué pacto estamos hablando? No, igualmente, si pactamos, si dejás que la gente vaya con la familia a la cancha tranquila, pactemos, es un sueldo más, ponele que tenés 40 jugadores más. Pero esa ha sido la propuesta de las barra bravas durante mucho tiempo. Esa es la propuesta, por ejemplo, del jefe de la barra brava independiente, se llama Pablo Álvarez. Dijo, bueno, pacten conmigo
¿Ese es el custodio de Moyano? Ese no, el custodio de Moyano es el polaco Petrov, que lo puso al lado de Bebote Álvarez para el ojo del amo engordar ganado, claro, ¿no? Para ver cómo son los... cómo se maneja la claro, cosa. para ver que, bueno, el negocio es hasta acá, también hay que repartir para allá. Es el consigliere. Claro, Claro. pero lo que yo digo es que ellos se manejan como una mafia, que entonces te están vendiendo la seguridad, te vendo la paz en la cancha a cambio de un sueldo. Y de un sueldo muy importante. Yo no quiero ese estado en la Argentina. Claro, porque vos pensás, Moyano, presidente de Independiente, tiene la barra brava, Sí. la tiene toda con él. Hay un paro de Moyano. ¿Y con qué salía a pelearle? No, ¿Con 24 policías con bastón? no, Olvídate. es imposible. Eso es imposible. Pero bueno, tan umbilical es la relación que se blanquea de tal forma que, por ejemplo, cuando Independiente hizo en la Rural su gran fiesta, era una fiesta realmente importante la que hicieron el año pasado en noviembre, y era una fiesta para juntar plata, y por eso lo que hacían era subastar artículos muy importantes para la gente de Independiente. ¿Sabes quién ganó la camiseta? ¿Quién ganó la subasta de la camiseta del ídolo actual de Independiente, que es el Kun Agüero? No hay otro ídolo más grande hoy en Independiente que Kun Agüero. ¿Quién? El jefe de la barra brava, y subió al escenario y mostró la camiseta que se había ganado. Entonces vos decís, bueno, en este caso estamos todos perdidos. ¿Volvés un día, Gustavo Gravia? Sí, cuando quieras. La 12, este libro que mañana usted lo tiene que ir a buscar a la librería porque va a saber todo esto y mucho más que hay acá adentro. Gustavo, que sabe todo y me dejó helado. Y bueno, gracias por dar la cara. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por la invitación. Comprenda todo esto que te di. Solo me queda la esperanza que como el viento